todas las actividades que realizamos para poder medir un terreno, digamos, de forma general. Ahora bien, decíamos que se van a dividir en dos etapas, ¿verdad? La primera de ellas se le conoce como trabajo de campo y consiste en toda la recopilación de la información, o sea, eso quiere decir que son todas las actividades que ustedes desarrollan precisamente en el lugar de la medición, ¿verdad? O sea, en el sitio en donde está ubicado el proyecto. Entonces, las actividades que realizamos se encuentran a la intemperie, ¿verdad? Y que por lo tanto estamos nosotros sujetos a las condiciones del clima, a las condiciones que van a tener pocas comodidades y que por lo tanto decíamos que para poderlas realizar necesitamos andar con el equipo y también con la vestimenta adecuada, ¿verdad? Zapato fuerte, decíamos, protección contra el sol, todo ese tipo de situaciones para poder tomar en cuenta que vamos a estar justamente en el proyecto. La etapa número 2 era el trabajo de oficina y decíamos que se le llama trabajo de gabinete también, ¿verdad? En algunos libros aparece como trabajo de gabinete porque los gabinetes eran justamente esos escritorios grandes que antes existían en las oficinas. De manera que cuando nosotros llegábamos a alguna empresa, teníamos que ver más o menos un equipo de trabajo parecido a esto. Decíamos, el ingeniero civil mencionábamos que casi siempre era famoso porque era la persona que estaba preparada para realizar los cálculos y por lo tanto la persona que revisaba todos los datos que enviaban los topógrafos. Entonces el ingeniero se encargaba de calcular las distancias, calcular los ángulos, verificar las áreas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego esos datos se los pasaba a los arquitectos, que eran las personas que se encargaban ya de transformar esos datos en un mapa, en un plano, ¿verdad? O en un croquis, para luego comenzar a desarrollar un proyecto. Entonces, para poder formular un proyecto antes, tardaba muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque teníamos que hacer un análisis de datos, hacer cálculos a mano, teníamos que esperar a que todos los planos estuviesen listos. Incluso habían proyectos muy grandes, como este que estamos viendo aquí en la imagen inferior, en donde dependíamos del trabajo de grupo, ¿verdad? Para poder finalizarlo y para poder, digamos, ensamblar un solo mapa. Entonces era una tarea que llegaba a tomar bastante tiempo, ¿verdad? Hoy en día, como nosotros lo mirábamos en la imagen anterior, hoy en día, con el uso de la tecnología, todo ese trabajo se ha simplificado, de manera que ahora, dentro de una empresa, hay poco personal, ¿verdad? Porque la misma persona que analiza los datos, probablemente es la misma persona que se encarga de realizar los planos, ¿verdad? Es la misma persona que se encarga de hacer presupuestos, es la misma persona que se encarga de firmar los documentos, o es la misma persona que se encarga de realizar los diseños. Eso significa que por eso también, en cierta manera, es complicado hoy en día encontrar trabajo, ¿verdad? Por el hecho de que ahora ya las empresas no necesitan contratar, digamos, 10 dibujantes, 15 ingenieros, no, ¿verdad? Ahora solo contratan dos dibujantes, 2 ingenieros, o un ingeniero en campo o un ingeniero en oficina, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso significa que el día de mañana que ustedes salgan a trabajar, por ejemplo, les va a tocar a muchos de ustedes tener que solicitar trabajo en las empresas, pero al mismo tiempo tener que ofrecer también sus servicios con algún tipo de capacidad extra, ¿verdad? Significa que algunos de ustedes van a tener que decir que han sacado tal vez un curso en costos y presupuestos, que han sacado un curso, digamos, de Revit o de AutoCAD o de otro tipo de tecnología, que además de ser ingenieros o arquitectos, por ejemplo, hablan otro idioma o tienen un diplomado ¿cómo se llama?, en algún tema en específico. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso ha ido cambiando a lo largo, ha pasado el tiempo.
Creo que ayer nos quedamos en eso, ¿verdad? Sí. Trabajo de oficina, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando al final. Bueno, ok, vamos a ver entonces aquí una imagen y necesito que me comenten qué es lo que logran identificar. ¿Qué es eso que estamos viendo nosotros ahí? Todo esto que está aquí. ¿A qué se refiere? A la teoría de tortuga cósmica. ¿Cuál es esa teoría de la tortuga cósmica? No sé, no la he escuchado, pero... Ajá, ¿de qué trata? Gráficamente, eso. Ajá, eso, correcto. Es que no sé cómo explicarlo, porque Bueno, es alguien tan poco ayude entonces conocida a su y- compañero aquí. ¿A qué se refiere esa imagen? ¿Qué historia o qué poema es ese? Ajá, de que la Tierra es plana y que muchas civilizaciones enseñaban esto hasta hace algunos años atrás, ¿verdad? ¿Como cuántos años tendrá, por ejemplo, la Tierra de existir? Nuestro planeta, buenos días. ¿Como cuántos años tendrá el planeta Tierra de existir? Millones, ¿verdad? Y dentro de esos millones, ¿cuántos años tiene también el ser humano de estar habitando este planeta? También millones, ¿verdad? Y dentro de esos miles o millones, ¿hasta hace cuánto se dejó de enseñar esto? Porque a pesar de que existen muchísimos años atrás del ser humano, todavía en comparación a que hace solo como 500 años esto era lo que se enseñaba en la universidad, se puede decir que hasta hace poco nosotros hemos cambiado de parecer con respecto a la forma de la Tierra, ¿verdad? ¿Qué era lo que se enseñaba en las universidades? En primer lugar, llegar a una universidad era un privilegio, porque no todo el mundo lo podía lograr. O sea, me refiero a que antes eran pocas universidades en los países, ¿verdad? Y la gente que lograba pasar a la escuela, aprender a leer y después seguir aumentando su grado de escolaridad, no era para toda la población, ¿verdad? Era porque tal vez existían pocas oportunidades y la gente que lograba, por ejemplo, tener la solvencia o la capacidad de ir a una universidad, escuchaba esto, ¿verdad? Escuchaba que la Tierra era plana, que la Tierra tenía límites y que por lo tanto si usted se salía de estos límites, corría el riesgo de caer en un abismo infinito, ¿no? Y nunca regresar. Y se decía entonces que la Tierra estaba sostenida por 4 elefantes gigantes y esos elefantes descansaban sobre una tortuga que nadaba en un mar de leche. Y eso era lo que se copiaba, eso era lo que se enseñaba. La gente de ahí salía diciendo que la Tierra era plana, que la Tierra tenía límites y que la Tierra prácticamente descansaba sobre esos seres mitológicos. Hoy en día nosotros lo tomamos como chiste, ¿va? Como de, qué imaginación de la persona a la que se le ocurrió, por ejemplo, esto, ¿va? Lo miramos así. Ahora bien, como les decía, esto cambió hasta hace poco. Hoy en día nosotros tenemos otra teoría, ¿verdad? O tenemos, como quien dice, otra forma de creer de cómo es la Tierra, ¿verdad? Porque nos han dado esto, ¿verdad? Hemos visto estas imágenes y hemos visto de hecho unas imágenes que yo tengo que actualizar porque no las tengo acá, que son las de la misión, ¿verdad? Que se hizo hace como un mes, ¿verdad? Se dieron cuenta que orbitó la Luna, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos han dicho esto, ¿verdad? Que realmente la Tierra no es plana, la Tierra es así. Ahora bien, esta teoría que estaba dada aquí no es una teoría que solamente se quedó, digamos, en Europa, sino que se quedó prácticamente en varias regiones del planeta.
porque se han encontrado libros, se han encontrado escritos, ¿verdad? De que esto no solamente lo habían adoptado, por ejemplo, los europeos. Hay algunas personas que le echan la culpa a Europa por haber, como quien dice, por haber difundido esta teoría. Pero se han descubierto libros, escritos, etcétera, de otras civilizaciones, como por ejemplo esta, en donde vemos el mismo concepto. Vemos que la Tierra aparece de forma plana. Vemos nosotros que las embarcaciones aparecen representadas aquí, y si las embarcaciones se separaban de los continentes, se decía que las embarcaciones por eso era que se perdían y nunca regresaban, se extraviaban, y era por eso de que supuestamente se habían salido de los límites de la Tierra. Entonces la diferencia es que en vez de tortuga, ahora vemos nosotros acá un ser mitológico representado por un dragón. Entonces quiere decir que la teoría de la Tierra plana no era solamente de Europa, sino que se había expandido prácticamente por todo el mundo a lo largo de los años. Ahora bien, aquí en la clase, que estemos viendo estas imágenes, no es para que después ustedes digan afuera, ¿verdad? El ingeniero nos está diciendo que la Tierra es plana. O sea, no es eso. Nosotros seguimos todavía con el hecho de que a nosotros nos enseñaron esto, y que el ser humano entonces se tuvo que plantear la idea de que la Tierra no era plana. Ahora, ¿cómo hicieron entonces las personas en la antigüedad para empezar a sospechar que no era cierto lo que les estaban enseñando? ¿Qué fue lo que hizo que el ser humano se planteara la idea que la Tierra no era plana? ¿Qué observaciones hizo diarias o de forma lógica como para decir no es cierto lo que nos están enseñando? A ver. Una distancia, tal vez. El hecho de que tal vez si la Tierra fuera plana, si tengo un objeto muy alejado y yo estoy acá, y si el objeto tiene la suficiente altura, yo debería de ser capaz de verlo. Entonces el hecho de que la Tierra sea curva hace que no tenga esa capacidad. Sí, ¿verdad? Esa es una de las formas en las cuales el ser humano se empezó a plantear eso, ¿verdad? Ellos miraban las construcciones grandes, ¿verdad? Inmensas, por ejemplo las pirámides de Egipto, ¿verdad? Altas, los obeliscos que están en Egipto. Entonces uno dice, ¿por qué no los miramos? Porque están al otro lado del mundo, no están en una superficie plana. Entonces de hecho a veces uno hasta mira también en internet memes, ¿verdad? Donde dice un día despejado para los terraplanistas, y se mira todo, ¿verdad? Se mira las pirámides de Egipto, se miran ahí ¿cómo se llama? El reloj de Londres, o sea que se supone que los podríamos ver, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hizo que el ser humano empezara a plantearse la idea que no existía una tierra plana, sino que existía una curvatura? ¿Qué otra, además de lo que dijo su compañero? Ajá, ¿por qué? Porque literalmente el sol pasa de un lado a otro todo el día, todos los días. ¿Sí? Algunos decían que era porque pasaba así, de un lado a otro, ¿no? Pero no tenía sentido ya que pasaba así. Exactamente, por la parte de arriba, correcto. Y al mediodía, por ejemplo, ¿qué pasa? No existe sombra, ¿verdad? Durante la mañana la sombra está en un lado porque está apuntando hacia uno de los lados de nosotros, por decirlo así. Luego el sol pasa al centro y luego pasa al otro lado, hacia el oeste, ¿verdad? Nace en el este y se oculta en el oeste. Entonces algunas personas empezaron a plantearse eso, efectivamente, ¿verdad? El efecto de por qué la sombra cambia a lo largo del día, ¿verdad? No es la misma. Ok, ¿qué más? ¿Otra cosa? Como dijo él, pasan los fenómenos de sol de medianoche y noche polar. Sí, también. Y en la luna, ¿verdad? Ellos miraban la luna y ¿cómo se llama? Las fases de la luna cambian también a lo largo de 7 días, ¿verdad? Cada 7 días la luna cambia. Entonces ellos miraban, por ejemplo, proyectarse una sombra en la luna. Entonces tenían que plantearse la idea, ¿y qué es lo que está ocultando la luna? Y efectivamente era nuestro planeta, ¿verdad? Entonces esa, digamos, es una forma. Otra era que las embarcaciones, cuando usted está en un muelle, tal vez algunos de ustedes se han fijado que cuando están cerca del mar, ¿y qué pasa cuando nosotros vemos que se acerca o se aleja una embarcación?
¿qué es lo que pasa? No desaparece de un solo, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si nosotros vemos una embarcación que se está acercando al muelle, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos las velas, ¿verdad? Vemos la parte más alta del barco y luego como que empezara a surgir de adentro del mar y luego vemos el resto del barco. Lo mismo pasa cuando el barco se aleja, ¿verdad? Vemos como que se empezara a hundir. Entonces ahí es donde existía esa teoría, ¿verdad? Tenía que existir una curvatura para que nosotros miráramos ese efecto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de observaciones son las que hicieron que el ser humano se diera cuenta que efectivamente nos estaban engañando con el teorema de que era plano, ¿verdad? Entonces, hoy en día existen un montón de teoremas, existen un montón de hipótesis que comprueban que efectivamente la Tierra no es plana, sino que es de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, cuando estábamos en la escuela, también nos dijeron un poema, ¿verdad? Así como el poema de la tortuga y todo eso. El poema era este. ¿Quiénes lo vieron en la escuela esto? El mapa mundi, famoso mapa mundi, o el atlas, como le llamaba uno, lo tenía a veces que colorear, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos decían a nosotros? Nos decían que era mentiras también, que la Tierra no era un círculo perfecto. A nosotros nos decían que la Tierra era más parecida a un huevo, decíamos, o a un balón de fútbol americano, porque la Tierra era achatada por los polos y alargada por el ecuador. Eso era lo que nos hicieron aprendernos a nosotros en la escuela, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la Tierra no tiene, digamos, un solo radio, ¿verdad? Sino que si usted mide la distancia de manera horizontal, o sea, a lo largo del ecuador, este radio es mayor que el radio si nosotros lo medimos hacia alguno de los dos polos, el polo norte o el polo sur, ¿verdad? Entonces, se ha comprobado efectivamente pues que la Tierra no es perfecta como la imagen que nos estábamos viendo al otro lado, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros esa parte para poder, digamos, hablar específicamente de cómo la topografía, ya que la topografía se ha encargado de medir la Tierra, la topografía entonces nos ha ayudado precisamente a comprender nuestro entorno, a poder, digamos, identificar cómo es la forma de la Tierra. Esto que estamos viendo nos va a servir entonces para hablar de los tipos de topografía. Vamos a mencionar que existen dos tipos de topografía. La primera se le llama la topografía plana. Decíamos que se le llama topografía plana, sirve para realizar mediciones de áreas pequeñas, ¿verdad? Cuando estamos hablando entre grande y pequeño, lo que queremos decir es que usted, por ejemplo, va a comparar el tamaño de la Tierra con el tamaño del terreno que quiere medir. Entonces, si usted se da cuenta, vamos a decir que vamos a compararlo y obviamente pues por muy grande que sea, digamos, un terreno, probablemente al compararlo con la Tierra, pues se va a ver como un puntito nada más, ¿verdad? Se va a ver algo muy pequeño. Entonces, este tipo de levantamientos que se hacen tomando en cuenta la topografía plana, se considera, dice aquí, que un arco en la superficie terrestre de 20 kilómetros de longitud es tan solo 1 centímetro más largo que la cuerda subtendida. ¿Qué es lo que quiere decir eso en español? Quiere decir que básicamente si usted mide una longitud que va a estar, digamos, en 2 puntos, ¿verdad? Va a estar como quien dice entre este punto A, llamémosle así, y este punto B. Entonces, como mencionó su compañero, ¿verdad? Cuando él decía, la primera de las ideas que se plantearon las personas que comenzaron a sacar mediciones y a saber que la Tierra no era plana, era básicamente esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que si medimos esta distancia,
imaginémonos entonces que si medimos la distancia entre A y B y nos da un valor de 20 kilómetros, por ejemplo, eso sería en línea recta, ¿va? Pero si usted lo mide a lo largo del arco, o sea, a lo largo de todo esto, quiere decir que este arco tiene 20 kilómetros más 1 centímetro, lo cual implica que la diferencia que existe entre medirlo en línea recta y medirlo a lo largo del arco solamente varía en 1 centímetro por cada 20 kilómetros que midamos. Entonces usted puede decir, yo tengo un terreno grande, ingeniero, mire, heredé este terreno, tiene 5 manzanas. Probablemente ninguna de esas distancias sea mayor a 20 kilómetros. Ninguna de estas distancias del terreno. Ahora, si usted va a medir una distancia, por ejemplo, entre Tegucigalpa a San Pedro Sula, no lo vamos a medir en línea recta, porque ya nos pasamos de esos 20 kilómetros que tenemos nosotros como valor máximo, por decirlo así, ¿verdad? Si medimos menos de 20 kilómetros, este error se reduce, ¿verdad? Y por lo tanto se puede considerar como que sea, digamos, en línea recta. Es como que midamos una distancia, digamos, de aquí para acá, ¿verdad? Entre estos dos puntos. No va a existir diferencia entre si lo medimos en línea recta o lo medimos a lo largo del arco, ¿verdad? El error se reduce cada vez menos. Pero si ya nos pasamos de 20 kilómetros, obviamente este error se va a ir incrementando, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo básicamente esta hipótesis. Ahora bien, se realiza sobre levantamientos que no requieren alta precisión. Por eso se considera así, ¿verdad? Como que si es que la Tierra fuese plana, aunque sabemos que no lo es. Ahora bien, veamos el otro tipo de topografía. El otro tipo de topografía se le llama la topografía geodésica. Se le considera geodésica, ¿verdad? Es la topografía que considera la verdadera forma de la Tierra. Y por lo tanto, ya al considerar la forma real de la Tierra, quiere decir que nosotros hemos dividido el planeta en una serie de divisiones imaginarias, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela o en el colegio nos decían que la Tierra tenía unas divisiones que se le llamaba paralelos y meridianos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esa topografía es formar lo que se conoce como un sistema de coordenadas y asignarle a la Tierra entonces valores de X y Y para que usted pueda, digamos, ubicar cualquier punto dentro de la Tierra sin tener entonces problemas de precisión, ¿verdad? Lo cual quiere decir que sirve para poder obtener grandes extensiones de tierra, como por ejemplo si vamos a medir la distancia de un país o el área de un departamento, ¿verdad? O de una ciudad, y que por lo tanto esas distancias van a superar esto, ¿verdad? Van a superar valores de 20 kilómetros. Entonces en ese caso sí se toma en cuenta la topografía geodésica. Los valores de las coordenadas sirven para dar longitud y latitud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de actividades que el ser humano necesita con topografía geodésica? Hoy en día es básico saber topografía geodésica para poder garantizar precisión, ¿verdad? De hecho, nosotros, ustedes en sus teléfonos, tienen ya un sistema de poder ubicar dónde se encuentran precisamente a través de un sistema de coordenadas de GPS, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieren mandar a pedir comida, por ejemplo, ya no hablan con la persona por teléfono, ¿verdad? Ya no le dicen, mire, llegue a tal calle, va a encontrar tal negocio, dobla a la derecha, luego a la izquierda, avanza 2 cuadras. Antes así se daban las direcciones, ¿verdad? Si alguien los llamaba y les decía, ¿dónde estás? En la universidad. ¿En qué parte? No, espérate, ya te voy a dar la dirección. Y uno empezaba como a guiarlo, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos nosotros para pedir comida o para enviarle la ubicación a alguien? Simple y sencillamente usted se conecta a su WhatsApp y le dice a la persona, ¿verdad? Aquí te voy a enviar la ubicación. Y a esa persona ya no tiene que andar preguntando, ¿verdad? Simplemente se guía por las coordenadas que usted le está enviando
y obviamente llega al sitio en donde usted se encuentra ubicado. Ahora, ¿cómo se envía una ubicación por WhatsApp? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado nosotros al enviarlo ahí en el GPS? Que no sea en tiempo real porque por el momento, ajá, pero y luego, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Si no lo enviamos en tiempo real, lo enviamos de otra forma, ¿verdad? Enviamos la ubicación. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Por ejemplo, si yo quiero enviar acá la ubicación de donde estamos nosotros, aquí en el aula, y lo envío inmediatamente, aquí abro el celular y envío la ubicación. El GPS tiene un margen de error, ¿verdad? Y obviamente también depende de la señal que yo tenga aquí en donde estoy ubicado, si hay interferencias. Si yo estoy adentro del aula, es probablemente que si yo vengo y envío la ubicación de manera inmediata, me salga al otro lado de esta pared. Entonces el repartidor va a salir allá por Roble Este y me va a decir que salga y no voy a poder yo recibir lo que estoy pidiendo. Entonces, si usted envía la ubicación, lo recomendable es que le dé tiempo a los satélites para poder captar la señal de su dispositivo, así que usted no la envíe inmediatamente, ¿verdad? Tiene que esperar un tiempo, esperar unos minutos, y en la misma aplicación le dice a usted qué margen de error le está dando, ¿verdad? Si usted lo envía, es probable que de manera inmediata le diga que tiene un error de 20 metros, y 20 metros me sale en Roble Este ya, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer es salirse del aula, por ejemplo, esperar a que exista buena señal de satélite y ver que el error del radio de acción del GPS comienza a disminuir, ¿verdad? Ya le va a marcar después de un par de minutos, le va a decir que ya no tiene 20 metros de error. Le va a decir, por ejemplo, 10, 5, 3 metros, y ahí sí ya la podemos enviar, ¿verdad? Porque ya un error de 3 metros no hay problema, ¿verdad? Ya va a salir él por este lado de la calle, no va a salir al otro lado. Entonces a veces así sucede, ¿verdad? Una vez a mí me tocó ir a traer a un familiar allá por Roble Este, él mandó la ubicación inmediatamente y me salía al otro lado del cerro allá, ¿verdad? Había que ir con el montañado y todo eso, ¿verdad? Correcto, de mala señal, y aparte de eso él le envió de manera inmediata, o sea, no esperó. Y ya después la otra persona que también estaba esperando que lo llegaran a traer, también mandó la ubicación y le salía en otra residencial, o sea, en la residencial que estaba a la par, por el momento de que lo había enviado, el hecho de enviarlo de forma inmediata, o sea, uno tiene que esperar un momento para poder captar señal y reducir el error, ¿verdad? Entonces ya uno ya después le dice, no, volveme a enviar la ubicación, pero espérate un rato, o sea, no le envíes de un solo, abrí la aplicación, le das a enviar ubicación, pero espérate que ese error se reduzca para que ya salga enfrente de la casa, ¿verdad? No salga ya en la otra colonia de la par, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto al momento de realizar el uso obviamente de esos dispositivos. Bien, hasta este punto acá no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay dudas? Bien, vamos a hablar de las 4 hipótesis de la topografía plana, o sea, en qué se basa ese tipo de topografía. Vamos a decir que esta hipótesis son 4, ¿verdad? Aquí aparecen las primeras 2, así que las vamos a tratar de explicar en los minutos que nos resta todavía de clase. Número 4 es estas que están aquí. También copienla para que mañana las expliquemos.